Espérame, ya. ¿Ya? Sí. Buenas tardes. Vamos a reanudar el programa de la materia de estructura 6, de concreto reforzado. Eh, Nos quedamos en el tema de losas. Eh, Vamos a iniciar aunque dimos una parte, una introducción, vamos a iniciar como si fuera tema nuevo completamente. ¿Sí? Las losas por su forma de trabajar, se clasifican en dos tipos, en losas con trabajo en una dirección y losas con trabajo en dos direcciones. ¿Cómo determinamos si la losa trabaja en una o en dos direcciones? Pues con la relación del claro corto con respecto al claro largo. Si el claro corto entre el claro largo es mayor a 0.5, entonces la losa puede analizarse o diseñarse con trabajo en una dirección. En dos direcciones, perdón. Y si la losa tiene una relación claro corto a claro largo menor a 0.5, la losa trabaja en dos direcciones. Perdón, aquí está repetido. En una Dirección. dirección. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo, la mayor parte del trabajo lo realiza en el claro corto. Entonces estas losas son fáciles de analizar. ¿Por qué? Porque se idealizan como si fueran traves anchas. ¿Sí? Se diseña una franja de 1 metro y con esa franja se arma toda la losa. ¿Sí? Entonces podemos idealizar la losa en franjitas de anchos unitarios. La idealizamos en esa forma. Franjas de 1 metro de ancho. Si yo quiero analizar, por ejemplo, esa franja, pues si el tablero es aislado, simplemente idealizaría yo como si fuera una trave ancha, con un ancho unitario de 1 metro. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Pues que no necesito saber cuánto trabajo desarrolla la dirección larga. Únicamente el 100% del trabajo lo enfoco a la dirección corta. ¿Sí? Aunque se desarrolla trabajo en el lado largo, en el claro largo, se ignora, ¿sí? Pero se coloca un armado en la dirección larga por contracción, por cambios de temperatura o por agrietamiento. Entonces se arma ese lado largo bajo esos esfuerzos, ya sea de contracción o cambios de temperatura. Entonces, y el acero principal lo diseño como si fuera una viga con ancho unitario. El refuerzo mínimo que deben de llevar las losas es el que marca el reglamento, el refuerzo mínimo por flexión, que es el siguiente. Este es el porcentaje de acero mínimo por flexión. Entonces el área de acero
es igual al porcentaje mínimo por el ancho de la sección y por su peralte efectivo. ¿Sí? El peralte efectivo de la losa lo vamos a tomar a partir del centroide del acero que está sujeto a flexión. ¿Sí? Se acostumbra en losas generalmente dar un recubrimiento mínimo de 1.5 centímetros. ¿Sí? Recubrimiento libre, R libre, igual a 1.5 centímetros mínimo. Por lo tanto, el R1, aquí le voy a poner R1 para cálculo, R1 es igual a R mínimo más el diámetro de la barra entre 2. Ese sería el R1. Y por lo tanto, el D es igual al espesor de la losa menos R1. Este sería el peralte efectivo. ¿De acuerdo? No confundir el recubrimiento libre con el recubrimiento que va del centroide del acero que está sujeto a flexión con el recubrimiento libre. ¿De acuerdo? Generalmente pasa eso. Hablamos de recubrimiento y nos vamos al recubrimiento libre y no le debemos de sumar la mitad del diámetro de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un concreto F'C de 200 kilos sobre centímetro cuadrado y un acero con Fy de 4200 kilos sobre centímetro cuadrado, podemos determinar fácilmente cuál es el acero mínimo por flexión. El acero mínimo por flexión es igual a raíz cuadrada, a 0.7 raíz cuadrada de F'C entre 4200. Y esto me da 0.2024. Ese es el porcentaje mínimo. Por lo tanto, el área de acero es igual a P mínimo por B y por D. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tenemos una losa de 12 centímetros y tenemos varilla del número 3, entonces tendremos un peralte, un recubrimiento a partir del centroide del acero de 1.5 más 0.5 o 0.45 o 47 del diámetro de la barra, aproximadamente 2 centímetros. Por lo tanto, el peralte efectivo será el espesor de la losa menos 2 centímetros. El peralte efectivo será 10 centímetros. Y mi cantidad de acero que debo colocar en 1 metro de ancho es la franja que estamos idealizando, que es unitaria de 100 centímetros, 1 metro de ancho. Por lo tanto, el acero mínimo será 0.2024 por 100 y por 10. Y eso me da la siguiente área de acero. Aquí hay una de todo. Tenemos 2.4 centímetros cuadrados de acero para 1 metro de ancho. Entonces esa franja estará armada con barras cuya suma de área de sus áreas me dará 2.4 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ese es el acero mínimo
para la losa. Se debe de cumplir, generalmente las losas se especifican en los planos estructurales con el diámetro de la barra y su separación. Entonces, la separación de la barra es igual al área de acero de la varilla propuesta por 100, porque es 1 metro de ancho, entre el área de acero que yo requiero. ¿Sí? Entonces, si voy a proponer para la losa varilla del número 3, entonces el área de la barra es 0.71 por 100 entre el área que yo requiero, 2.4. Entonces tenemos que la separación de la varilla del número 3 debe de ser a cada aproximado 30 centímetros. ¿Sí? Y digo entonces, en los proyectos estructurales aparecerá la barra del número 3 a cada 30 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy calculando que cada metro con esa separación estoy garantizando que cada metro de ancho de la losa tiene 2.4 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ese es el acero mínimo por flexión. Pero hay un mínimo por temperatura y hay un mínimo por contracción. Las normas de concreto, voy a borrar esta parte para entrar a los mínimos de contracción o de temperatura y compararlo con el mínimo por flexión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar las losas con trabajo en una dirección, con trabajo en 2 direcciones, macizas y reticulares. Estos 4 temas se estima pues un máximo de 3 clases, más o menos de 40 minutos cada clase. ¿Sí? Tenemos que distinguir bien las losas. La losa maciza puede ser losa monolítica o no monolítica. Monolítica, si la losa se cuela, la losa maciza se cuela junto con sus apoyos, traves o cadenas. Y no monolítica, si se cuelan primero las traves y sobre estas la losa, o si se hace un muro de tabique y directamente sobre el muro de tabique se cuela la losa, o sobre una trave metálica. También sería una losa no monolítica. ¿De acuerdo? Y puede ser maciza o reticular. Si tengo una losa reticular y la cuelo traves y losa reticular simultáneamente, estoy hablando de una losa monolítica, reticular. Y si cuelo primero las traves a una cierta altura y después cuelo la losa, estoy hablando de una losa no monolítica. O si sobre muros de tabique coloco una losa reticular, es una losa no monolítica. O sobre una trave metálica coloco una losa reticular, también estoy hablando de una losa no monolítica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo distingo cuando una losa trabaja en una dirección? Por la relación claro corto, claro largo. ¿Sí? Si la relación claro corto, claro largo, aquí está al revés. 2. Si la relación claro largo entre claro corto me da mayor a 0.5, entonces es una losa con trabajo en 2 direcciones. Si la relación claro corto a claro largo es menor a 0.5, la losa tiene trabajo en una dirección. No quiere decir que los otros 2 lados no carguen. Sí cargan, pero se idealiza o se ignora el trabajo que proporcionan los claros cortos. ¿De acuerdo? Estaba bien como estaba, ¿no? ¿No? Sí. Es que el signo, ¿no? Está al revés, entonces. Sí. Ah, sí, aquí está bien.
A1 entre A2. Sí, siempre es claro corto entre claro largo. Si esta relación es mayor a 0.5, entonces la losa trabaja en dos direcciones. Si A1 entre A2 es menor a 0.5, vamos a poner un ejemplo. Digamos que A2 es 7 y A1 es 3. Entonces, digo que No sé. 3 entre 7 es igual a 3 entre 7 es igual a 0.43. Entonces la losa trabaja En una dirección. Y si tengo un tablero de losa, digamos de 6 metros, y aquí 3 metros, es una losa que trabaja ya en dos direcciones. ¿De acuerdo? Una losa maciza en las cadenas a nivel de losa se considera como maciza, perdón, como monolítica. Una losa Maciza, con cadena colada con cadenas, se considera considera como monolítica. ok. Es que cuando mencionaba que estaba sobre un muro de tabique, dijo que no era monolítica, Bueno, pero sí Pero está sin ahí. cadena. Vamos a verlo. Voy a borrar. ¿Sí? Es que a veces las ponen sin cadena. Que rifan los maíz. Tenemos entonces aquí esta que losa es Monolítica. Es una losa monolítica. Es una losa monolítica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Caso 1, ¿no? Ahí. esta que losa es No monolítica. no monolítica y monolítica. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto? Pues el momento que toma el elemento donde se está apoyando la losa, ¿no? Si yo tengo aquí una trave o un muro de concreto, entonces, y lo voy a colar o lo voy a unir con la losa, el muro de concreto va a equilibrar los momentos que hay entre el muro y la losa, por lo tanto, va a ser una losa monolítica, va a tomar momento. ¿Sí? ¿Simula Si es no un empotre? monolítica, ¿cómo? ¿Simula un empotre? Sí. Pues una continuidad, más que un empotre, no sabemos cuánto, ¿no? Depende del elemento de apoyo, pero hay cierta continuidad, por lo tanto, necesitas acero en la parte superior. Si es no monolítica, puedes no poner acero en la parte superior, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver el acero máximo, la separación máxima del acero que se debe de colocar en una losa. Hablamos de losas en general, ya sea con trabajo en una dirección o con trabajo en una o en dos direcciones. La separación máxima debe de ser de 45 centímetros por flexión. O S máxima cinco veces el espesor.
5 veces el espesor de la losa, ¿sí? S máxima, 5 veces el espesor por contracción y temperatura. Por eso siempre que diseñamos estamos viendo si nos salen separaciones muy grandes no nos colocamos a esa separación. Siempre reducimos la separación que nos sale del cálculo por flexión. ¿De acuerdo? ¿Sí? El acero por temperatura, ¿sí? Por temperatura también lo podemos calcular como 660, espesor de la losa, FY, 100 más espesor de la losa, cuando se encuentran no a la intemperie. ¿Sí? Y AS 660 H entre FY 100 más H por 1.5 cuando se encuentra la intemperie. ¿Qué elementos estarían en contacto a la intemperie? Pues a lo mejor losas de azotea, losas de cimentación, son elementos que están en contacto con agentes que pueden dañarlo rápidamente al elemento estructural, de acuerdo a la tierra, el agua, el sol. Entonces, si el elemento va a estar sujeto a uno de esos agentes, lo multiplico por 1.5, ¿sí? H es el espesor de la losa. ¿Qué característica tienen las losas? Que dos de sus dimensiones son mucho más grandes que el espesor, ¿no? ¿Sí? Esa es una losa. Así se identifica una losa. ¿De acuerdo? Entonces, con esta expresión, pues calculamos el acero que requerimos por acero de temperatura. Entonces, una losa la diseñamos por flexión. Revisamos la contracción, la separación por contracción, y la revisamos por temperatura. ¿Cuál acero ponemos? Pues el que rija. El menor. Si rige el de flexión, el de flexión. Si rige el de temperatura, ponemos el acero de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas son las características importantes de las losas con trabajo en una dirección. Pero hay otra parte importante de las losas. ¿Cómo determinamos su espesor? Espesor. ¿Sí? Es importante determinar su espesor. ¿Por qué? El reglamento dice, bueno, si calculas el espesor de las losas con X fórmula, te permito que no revises deflexiones, las deformaciones. Si no lo calculas, si propones espesores menores que lo que te dan esas expresiones, entonces tienes que calcular, revisar las deformaciones. ¿De acuerdo? Entonces, así debemos trabajar. Aquí hemos cometido nosotros algunos errores por ahí, porque proponemos losas y no revisamos las deformaciones, como la del arquitecto Flores. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver tres expresiones que nos permiten determinar el espesor sin el cálculo de las deflexiones. ¿Sí? Fíjense bien, esto es para losas con trabajo en una dirección.
Aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Ahí, órale, pues. No, profe. Entonces, estas expresiones están basadas en el reglamento ACI. ¿Qué es así? American Concrete Institute. Extremos continuos. Extremos continuos. Losa maciza. Losa maciza. El peralte es L entre 20. Losa reticular. Es para peralte mínimo, ¿no, Inge? ¿Cómo? Es para peralte mínimo. Peralte mínimo, espesor mínimo de losa es L entre 16, nervada. Extremos continuos. Perdón, este sería con extremos libres. Extremos continuos. Extremos continuos sería L entre 24. Un extremo continuo. Un extremo continuo. Losa maciza. H. L entre 24. Losa reticular. H. L entre 18.5. Ahora, ambos extremos continuos, dos extremos continuos, losa maciza, H, L entre 28 y losa nervada, H, L entre 21. ¿Sí? Y en volados, H, L entre 10, maciza, H, L entre 8, reticular. Esto es muy útil porque pues a veces no sabemos qué espesor darle a la losa, ¿no? Sí. Entonces, si cumplimos con estos requisitos, con estos espesores, podemos omitir el cálculo de deflexiones. Si no los respetamos, alguien puede decir, bueno, yo le voy a dar menos, porque es muy gruesa la losa. Sí lo puedes hacer, pero entonces tienes que revisar la sección, las deflexiones con sección transformada, agrietada, así como revisamos las traves. ¿De acuerdo? Entonces. Pero esto es para en una dirección nada más. Con trabajo en una dirección. Sí. Y no tiene que ver ahorita,
No estamos tocando el tema del lomo, es un trabajo en dos direcciones. ¿Sí? Es importante también, para poder armar cualquier tipo de elemento de concreto reforzado, conocer la elástica del elemento, ¿no? Porque eso nos va a permitir colocar el acero. O sea, cómo se deforma con la carga, en dónde están las tensiones y en dónde están las compresiones. ¿Sí? Si yo no sé ubicar las tensiones y las compresiones, tengo dos caminos. Una, que yo ponga doble parrilla, lo mismo arriba que abajo, para que se presenten donde se presenten, las pueda tomar. Y la otra, que yo conozca las tensiones y pueda hacer el cambio de tensión a la compresión. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues si yo coloco bastones en un elemento de concreto reforzado, cuando yo termine el último pedazo de la varilla, de 1 tonelada de varilla o de 10 o de 100, voy a tener pedacitos como este. ¿Sí? Si yo no coloco bastones, ¿qué voy a tener? Pues pedazos de 2, de 3 metros, de 4 metros, de 1,50, de 1 metro. ¿Por qué? Porque no sé usar los bastones. Entonces, el concreto reforzado, lo importante es que se usen bastones para que se use todo el desperdicio, toda la pedacera de las varillas. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos puntos importantes. Conocer la deformación del elemento de concreto. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque si yo localizo dónde están las tensiones y las compresiones al deformar el elemento, entonces voy a saber dónde colocar los pedazos de varilla. ¿Sí? Por ejemplo, esta losa con dos claros, ¿sí? Tendrá una deformación así. ¿Sí? ¿En dónde están las tensiones? Pues aquí habrá poquita tensión, ¿no? Pequeñita. ¿Sí? O a lo mejor si gira totalmente, pues desaparece. Ahí no hay tensión. Tensión hay ahí, tensión hay ahí y tensión hay ahí. ¿Sí? Si yo no sé visualizar o hacer esa deformación, ¿qué puedo hacer? Pues tomar un elemento elástico y aplicarle la carga, ¿no? Y me va a dar la deformación. ¿Hay alguna regla T por ahí? ¿Tengan? ¿No hay una regla por ahí? ¿Escuadra? ¿Una regla T flexible? Sí. ¿Una regla T? ¿Por qué me dijo madre? Es importante, siempre que no se sepa cómo se va a comportar el elemento, es importante buscar un elemento que me permita deformarlo para poder ver cómo es, en dónde están las tensiones y en dónde están las compresiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando de una losa con las cargas de arriba para abajo, cargas gravitacionales. Pero puedo tener una losa con las cargas, con trabajo en una dirección, con las cargas de abajo para arriba. ¿En dónde se presentaría esa carga? ¿En qué tipo de sistema estructural? ¿En qué tipo de losa? ¿Losa de cementación? En la losa de cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, en una losa de cimentación, esta es una losa entre piso. ¿Encontraron? Amigos. ¿Esto no le sirve? No, ¿qué la regate? ¿Este no le sirve? No, tiene que ser regla. ¿No hay? Bueno, ahí está ahí está una losa de cimentación. Observen el cambio.
de las tensiones. Generalmente, cuando las losas, los suelos, son impredecibles, su comportamiento, por ejemplo, en caso de suelos expansivos, no es recomendable que se siga en la losa de cimentación las tensiones. ¿Por qué? Porque se puede presentar así o se puede presentar al revés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se arman las losas de cimentación? Doble parrilla. Con doble parrilla. ¿Sí? Entonces, losa de cimentación, doble parrilla. parrilla. Losa de entrepiso, una parrilla, y bastones. ¿En dónde se coloca el acero? En donde están las tensiones. ¿De acuerdo? Este es importantísimo. Y quizá pues alguien pueda decir, bueno, yo no sé cómo se deforman. Pues búscate un elemento que puedas deformar, un pedazo de chorizo, un pedazo de una regla flexible, algo que le puedas aplicar y se deforme. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil armar las losas sabiendo cómo, conociendo su elástica. Ya sea losa o trave. También las traves. Algunos albañiles ya ve que hacen la bayoneta. Eso es precisamente porque bajan el acero de arriba, lo bajan Porque están a persiguiendo la zona de las tensiones. tensión. Sí, se va siguiendo. Antes se creía que había darle continuidad al acero, pero se ha demostrado que lo puedes suspender. Puedes hacerlo en forma de bastón sin darle continuidad. Y te surte el mismo efecto, ¿no? Realiza el mismo trabajo, ya sea en bastón o con la bayoneta. ¿Sí? La bayoneta se ha eliminado por Practicidad, ¿no? pues por la dificultad de que cuando son tableros muy grandes, el constructor siempre pide que el trabajo sea más rápido. Y no que dobles aquí y allá ya doblaste allá y ya te quedó chueca, ¿no? Entonces, por eso se prefiere el bastoneo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Voy a sentar tantito. Ya lleva ahorita 38 minutos. Sí. A ver si llegamos a la hora. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes en el diseño de una losa con trabajo en una dirección? Uno, controlar espesores. ¿Sí? Si no quiero respetar los espesores dados por este reglamento, puedo hacer espesores menores, pero tengo que revisar deflexiones. ¿Sí? ¿Qué otro punto? Tengo que respetar el acero por temperatura, por contracción. ¿Sí? La cantidad de acero, la separación de ese acero. ¿Sí? Tengo que estarlo respetando. ¿Qué otra cosa debo respetar? El acero mínimo por flexión. ¿Cuál es el acero mínimo por flexión? Es el mismo que se usa para traves. ¿De acuerdo? Las separaciones, pues también tengo que respetar las separaciones. No puedo poner, si me da 80 centímetros, la varilla a 80 centímetros no la puedo poner a 80 centímetros porque voy a tener problemas de temperatura. Voy a tener grietas producidas por contracción o por cambios de volumen. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo hablo de una losa con trabajo en una dirección, estoy calculando el acero solamente en una dirección. En la dirección perpendicular también se va a colocar acero mínimo por contracción o por temperatura. En la dirección perpendicular. ¿De acuerdo? Porque si no lo pongo, ¿qué pasa? Pues voy a tener un montón de grietas. ¿Sí? Va a haber mucho agrietamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tengo que respetar? Los recubrimientos. Si no pongo yo los recubrimientos adecuados, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa si no respeto los recubrimientos? Alguien puede decir, bueno, pues
pues se me pasó levantar el acero y que quedara con el recubrimiento mínimo de 1.5. Quedó de 6 milímetros. ¿Qué vamos a ver bajo la losa? El acero. Cuando se desimbre, o al ratito a los 2 meses, ¿qué vamos a empezar a ver? El acero. Pues un montón de grietas derechitas, ¿no? Vamos a empezar a ver la cuadrícula del acero. ¿Por qué? Porque el acero se estira, se deforma y agrieta el recubrimiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué estado límite de falla es el que no estamos cumpliendo con el reglamento? No cumplirse. Al no garantizar los recubrimientos, estamos violando un estado límite de falla. ¿Cuál es? El de durabilidad. Servicio. ¿Cuál es? Servicio. No. El de durabilidad. El estado límite de durabilidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Cualquier elemento estructural que nosotros diseñamos, el reglamento me pide que cumpla con 3 estados. Uno, el de estado límite de falla, estado límite de servicio y estado límite de durabilidad. El no poner los recubrimientos es durabilidad. No me va a durar mi elemento el tiempo que me pide el reglamento. ¿Sí? El no cumplir con la resistencia de un acortante o aflexión, también no cumplo con un estado límite que me pide el reglamento. El no cumplir, el que no cumplir con el espesor que me pide el reglamento, voy a tener vibraciones, voy a tener grietas, voy a hacer incómodo el elemento y no estoy cumpliendo con el estado límite de servicio. ¿De acuerdo? O tengo grietas, no le puse el acero por temperatura, tengo un montón de grietas, tampoco estoy cumpliendo con el estado límite de servicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Sí, ya ve que normalmente bastoneamos el cuarto del claro. Sí. Y en esa zona central no hay acero en el eje superior, porque Tiene que se haber, suspendió, ¿no? El reglamento dice, si tú tienes un elemento de concreto mayor a 15 centímetros, forzosamente tienes que colocar 2 parrillas. Tú no puedes colocar una sola parrilla. Te permito que colocas una sola, solamente que el elemento tenga menos de 15 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces le vas a colocar, ¿qué acero le vas a colocar ahí en esa parte de arriba, donde no tienes tensiones? Pues temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, todos los elementos que nosotros hagamos mayores a 15 centímetros deben tener 2 parrillas. ¿De acuerdo? Igual o menor a 15, ¿no? O hasta igual 15. O menor Uh-huh. igual o menor a 15 centímetros, el reglamento me permite colocar una sola parrilla, pero no quiere decir que yo deba colocar una sola parrilla. Puedo colocar 2 también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero si el elemento tiene más de 15, a fuerza. Porque, ¿qué pasa si no le pongo la otra parrilla? Agrietamiento. Estoy violando el reglamento. Estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo con un estado límite. ¿Cuál será? De servicio, de durabilidad o de resistencia. Durabilidad también. De durabilidad, ¿por qué? Porque se va a agrietar, va a filtrar el agua, va a oxidar el acero y voy a hacer que mi elemento no dure los 50 años que me marca el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, está difícil cumplir con los requisitos de una losa con trabajo en una dirección. No, es lo más rápido que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no necesito más que idealizar la losa en una franjita de un ancho unitario, con el acero que me dé para ese ancho unitario, armo todo el tablero. ¿Sí? Entonces, así de rápido es. Esa es la ventaja de las losas con trabajo en una dirección. No quiere decir que la otra dirección no tenga trabajo, tiene un trabajo, pero muy pequeñito. Por lo tanto, se desprecia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me facilita el armado o la rapidez del cálculo de ese elemento. Lo van a ver cuando veamos losas con trabajo en dos direcciones, pues es más engorroso, ¿no? ¿Y por qué? Porque los momentos dependen de la otra dirección. No el 100% se va a una dirección,
Se va cierto porcentaje en una dirección y cierto porcentaje en otra dirección. Vamos a hacer un ejemplo con estos requisitos, con estas especificaciones mínimas que dan las normas, ¿no?, de concreto. Vamos a realizar un ejemplo y armamos, ¿no?, una losita muy sencilla con 2 tableros hechos a propósito con trabajo en una dirección. ¿De acuerdo? O si hay alguna pregunta, pues háganla. ¿Tienen alguna pregunta? Daniela, Daniel, Aldo, ¿tienen alguna pregunta? Háganla, sin miedo. Sí, es importante esto, ¿sí? Para todos aquellos que no visualizamos el comportamiento de un elemento, porque es como abstracto, ¿no? Puedes decir, bueno, veo el elemento derechito, como este canijo dice que se está deformando y que se puede deformar tanto. Sí, esto es una deformación en una forma exagerada, pero que a mí me permite visualizar en dónde están las tensiones. ¿Por qué es importante localizar las tensiones? Porque si no las localizo, tengo que hacer doble parrilla, arriba y abajo, ¿sí? Entonces, me conviene idealizar el elemento para ubicar las tensiones y poder usar todo el bastoneo, ¿no?, pedazos de varilla. ¿De acuerdo? Y así vemos los elementos de concreto armado. Vemos con bastones, ¿no? En una zona se concentra más, en una zona baja. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estoy usando todas las barras que trae una tonelada, todos los pedazos, ¿no?, que me sobran. Cuando nosotros armamos las losas a 1/4 de claro, se hace en todo el perímetro, cuando es tablero interior. Se hace porque estamos simulando el empotre de la losa y estamos suponiendo que tiene tensión en la orilla. Exactamente, sí. Y porque las deformaciones del tablero es así como un platón. ¿Conoces sus platones donde las señoras que hacen cocina ponen las enchiladas? Son platones, ¿no? Son platos largos y tienen una especie como de curvita, ¿no? Entonces, así es la deformación de una losa. Se tiende a formar un platón. Y al formar un platón, entonces todos los puntos de inflexión se localizan a 1/4 del claro corto del tablero, en las 2 direcciones. ¿Sí? No del claro del tablero, del claro corto. Así lo dice el reglamento y así es la deformación. ¿De acuerdo? Las deformaciones de un tablero de losa tiende a formar un platón. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede concluido este tema. De losa maciza con trabajo en una dirección. 48. ¿Qué? Vamos a suponer pues unas accesorias, 2 accesorias aquí. Vamos a hacerlo pues a propósito, lo vamos a hacer alargado, ¿sí? Le vamos a dar aquí 7 metros y aquí le vamos a dar 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que es una losa maciza. Azotea. Primero quiero saber, pues cuál es la carga. Para eso tengo que hacer un análisis de carga, ¿sí? Pero tengo que estimar el espesor de la losa, ¿no? Entonces, voy a tomar, voy a suponer muros de 15 centímetros
Por lo tanto, quedan 285 libres, ¿no? Por lo tanto, mi espesor de losa, ¿de cuánto será? Dígamelo, con las fórmulas que vimos. A ver si te agarraron la otra. ¿Cuál es el espesor? Sería el entre 24. El entre 24. No, porque tiene un extremo continuo de este lado. Todos le agarraron la otra, ¿por qué el entre 24? Sí. Es un extremo continuo. Porque estoy considerando que aquí tiene continuidad y aquí no tiene continuidad, entonces es un apoyo libre y uno continuo. Por lo tanto, la losa es maciza, es el entre 24. Entonces, 285. 11.87. 285 entre 24. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 11.87. 285 entre 24. 11.87. Aproximadamente 12 centímetros. Ahora, ¿cuánto es el recubrimiento a partir del centroide? ¿Quiere que lo pause? ¿Cuál es el recubrimiento a partir del centroide? ¿Lo pauso? Un ratito, no, ahorita viene Alexis. Hable de Alexis. Sí, Voy a estar escuchando. claro que sí. ¿Cuál es el Buenas tardes. recubrimiento libre a partir del centroide? 2. No, Voy a usar varilla de 3/8. 1,5. ¿Sí? después que hizo acá, ¿no? Ah, 1,5 más Dijo la mitad de la varilla. Dijo uno. No, Son dos. no, dijo el centroide. 1,5 1.5 más medio de la varilla. punto 5, punto 47, no lo voy a poner punto 5, entonces el recubrimiento libre, 2 centímetros. el recubrimiento del centroide No, es centroide. sería, Es que dijo de cubrimiento libre, 1,5. ¿de acuerdo? Entonces, mi R son 2 centímetros y mi H, mi D es 10, 12 menos 2. 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, y la base, yo voy a analizar franjas, 7 franjas de 1 metro de ancho. Y lo que me salga en una de las franjas, con eso voy a armar todo el tablero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada franja tiene 100 centímetros. Por lo tanto, ¿ve? Es 100 centímetros. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, pues entonces ahora sí ya puedo hacer mi análisis de carga. El peso propio de la losa sería 12 centímetros por el peso volumétrico, ¿no? Del concreto. ¿Sí? Aquí son metros y aquí son kilos por metro cúbico. Entonces, 2.400 por punto 12, 288 kilos por metro cuadrado. ¿Qué otra cosa tiene? Pues no sé, a lo mejor un entortado, ¿no? Punto 0.5 por 2.000, concreto simple. Son 100. ¿Qué otra cosa le vamos a dar? El plafón. Relleno para pendiente, ¿no? Pues un relleno. Relleno, vamos a poner 5 también por 900, que son tle seco, 45 kilos. El plafón, 2 centímetros, lo vamos a poner de yeso, 1500, 30 kilos. ¿Qué otra cosa tiene? Impermeabilizante. El impermeabilizante, vamos a suponer 10 kilos, 1 centímetro por 1000. ¿Qué otra cosa? Ya. Carga muerta por La carga muerta adicional, ¿no? ¿Todos saben qué cosa es la carga muerta adicional?
Sí, no, el Norma. reglamento dice por cada capa de concreto o mortero que hagas en campo, debes de considerar 20 kilos por si no te sale el espesor que tú estás considerando, ¿no? Entonces serían 40. Y esa es la carga muerta. Y me da 513 kilos por metro cuadrado. En que ahí las capas es obviamente la losa y el entortado, ¿no? Porque el plafón es de yeso. ¿No también? O sea, la losa es una capa. Sí. El entortado es otra capa. Otra. El plafón pudiera entrar dentro de la capa delgadita de 5, ¿no? Del entortado. ¿Por qué dices? Sí. Por los 20. No, Entonces, es porque ya ve que dijo que es una capa, 20 por cada capa de mortero o concreto. O concreto. No, O es sea, que se supone que el reglamento dice que si no tienes capa son 20 de cajón y si tienes alguna capa extra ya son los otros 20. Otros 20, Por eso se usan 40. Sí. Bueno, esa es la carga muerta. ¿Y la carga viva? Dígamela. Sí. Sí. Horizontal. Entonces, la carga de servicio es igual a 613 kilos por metro cuadrado. Y la carga última, dígamela. ¿Se va a multiplicar solo por 1,4 o por los dos? No, por 1.3 por 513 más 100 más 1.5 por 100. Entonces 513 por 1.3 más 1.5 por 100, 817 aproximado. ¿De acuerdo? Estas son las dos cargas, la de servicio y la de diseño. ¿De acuerdo? Carga útil. Bueno, entonces tengo la siguiente losa. Voy a tomar una de las franjas y digo que es apoyo simple, apoyo simple, apoyo simple. Y aquí viene mi losa de 12 con una carga repartida de 0.82, ¿no? Toneladas metro. Con claro de 285, 285. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer el diseño de esta losa. Lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a armarla por presión, vamos a armarla por temperatura y vamos a realizar por cortante. ¿De acuerdo? Voy a borrar todo y voy a dejar la pura la pura traba. Entonces, esta viga tiene simetría en carga
y simetría en geometría. Por lo tanto, yo puedo idealizarla como una viga empotrada y apoyada. Y considero dos, por la simetría que tiene en carga y en geometría. Y en apoyo. Si una de ellas no la cumplo, entonces no puedo hacer eso. Tendría que hacer un cross o con algún otro método hacer el análisis. ¿De acuerdo? Entonces mi diagrama de momentos es el siguiente. El correspondiente a una viga apoyada y empotrada, ¿no? ¿Cuánto vale el momento aquí? W por L cuadrada A 12. Entre 8, ¿no? ¿Y aquí? ¿Cuánto vale el momento? Y aquí pues lo mismo, ¿no? Bueno, entonces esos son los momentos y los cortantes, porque tengo que revisar por cortante, tengo que revisar el espesor de la losa por cortante. En donde el momento es máximo, el cortante es... ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? En donde el momento es máximo, el cortante es... Cero. ¿Eh? Cero. Es nulo. ¿Cuánto vale aquí el cortante? W por L entre 2. No, 3. No, Es 3 octavos de omega L. Y aquí 5. 5 octavos de omega L. Y aquí 5 octavos de omega L. Y aquí 3 octavos de omega L. Vamos a sustituir datos. El punto de inflexión aquí, ¿cuánto es? La mitad. Por favor. La mitad. No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el punto de inflexión? ¿Cuánto es el punto de inflexión? ¿Del cortante? Véanlo en su manual. Luis. ¿Cuál? No, aquí tengo en el manual de vigas, ¿no? Sí, manual de vigas. Si quieres ir viendo, ya llegó el... Sí. Marca O L si entre quieres 2. terminar, vamos a terminar el ejemplo, como quieras. Depende de la prisa que traigas. ¿Qué? No puede ser L entre 2. Me dice L entre 2, el cortante. ¿Cómo? Para viga simple apoyada es L entre No. 2. No, pero es que es una Apoyada y empotrada, Luis. El punto de inflexión del cortante, del diagrama de cortante. No, aquí nada más Ahí al lado. es apoyo. Ah, no, es que tiene carga. ¿No es la mitad? ¿Cuál? Es diferente carga. Y esa, y ahí dice. Órale, mano, está tardando. Sí. Otra cosa importante es que si lo hacemos a mano, estos ejemplos los tenemos que hacer rápidos, porque si no salen muy caros. Tienen que ser rapidísimo. Y si no podemos hacerlo rapidísimo, entonces pues hay que usar una computadora, un programa, ¿no? ¿Sí? No se les ocurra hacer un problema grande, más largo, a mano, porque es antieconómico, ¿no? ¿Sí? No está que. ¿Cómo? ¿Cuánto tienes el punto de inflexión? A ver, permíteme tantito. Pero es que él dijo que lo estás buscando. No, es que nada más tiene dos para dos apoyos. Sí. Por eso Luis, es con los apoyos. ¿Cuánto es?
3/8 de L. 3/8 de L. 3/8 de L. Por lo tanto es 2.85 por 3 entre 8, 1.07. ¿Y el resto? 2.85. 2.85 menos 1.07, 1.78. ¿Sí? Entonces 1.07 más 1.78, 2.85. Ahora fíjense bien. El cortante entonces es igual a 0.82 por 2.85 por 3 entre 8. Me da 0.8764. Y aquí abajo, el otro es 0.82 por 2.85 por 5 entre 8 me da 1.4606. Y aquí pues sería lo mismo, ¿no? 1.4606. Y aquí 0.8764. ¿De acuerdo? Entonces, la integral del diagrama, de la ecuación del cortante, ¿qué nos da? El momento. El momento. ¿Sí? Y la integral es el área bajo la curva. Por lo tanto, si saco el área del diagrama de cortante, voy a obtener el momento. Voy a hacerlo primero con las fórmulas y luego lo compruebo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el momento es 2.85 al cuadrado por 0.82 por 9 entre 128 me da 0.4683. Y aquí es 2.85 al cuadrado por 0.82 entre 8, 0.83, 26. ¿Sí? 0.4683. Ahora vamos a comprobar. Saco el área del triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo? 3/8 de L por... No, 0.8764 por 107 entre 2, 0.46, 0.4688. ¿Sí? Es casi esto. Ahora, el área de ¿cuánto les da? 1.4606 por 1.78 entre 2 menos 0.4683 me da 0.83. 0.83. Ahora saco el área 1.78 por 1.78 por 1.4606 entre 2 menos 0.8326 me da 0.46. Y saco y le resto y voy a llegar a 0. Por lo tanto, se cumple esta, ¿no? La integral de la ecuación de cortante por la diferencial de x es igual al momento. Y el momento y la integral es el área bajo la curva, por eso lo puedo hacer con las áreas del diagrama de cortante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya nada más me queda de diseñar por flexión. La parte de abajo. Vamos a hacerlo. Aquí, diseño por flexión. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer muy rápido.
con el esfuerzo del concreto. ¿Sí? Tengo el momento mayor, primero, aquí, 0.83, 26, por 10 a la 5, para que esté en kilos centímetros, entre 100 y entre 10 al cuadrado. Dime el esfuerzo para un concreto F'(C) de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Una estrella de 4200. ¿Cuánto da eso, Luis? 8.33. ¿Cuál es el porcentaje? 2.23. El mínimo, ¿cuál es? Por flexión, pues 0.7 raíz cuadrada de 200 entre 4200. Y me da 0.2024. ¿Cuál usó? Mayor. Por lo tanto, el área de acero es igual a 0.2024 por 100 y por 10. Y eso me da 2.4 centímetros cuadrados por cada metro. La separación del número 3, uso varilla del número 3, 0.71. Aquí. 0.71 por 100 entre 2.4. Y eso me da 71 entre 2.4, me da 30 centímetros aproximados. ¿Sí? La separación máxima, ¿de cuánto es? 45. Pusimos aquí la separación máxima. Realmente lo que quiero librar es y el tiempo que 3 veces, ¿no? El espesor. 5 veces el Pero es espesor. por contracción. Entonces, sí, pero nada más. 4,5, Por ¿no? flexión. Le dimos la expresión Por ahí. flexión es 45 centímetros. S máxima 45 centímetros. Entonces, mayor a 3. ¿Sí? Entonces vamos a calcular acero por temperatura. Lo podemos hacer así, y que tenemos la propuesta de encontrar metálica, lo más seguro es que tenga Y el acero por temperatura la tenemos. sería igualarlo. Ya lo borró. Sí, lo borré. La que tú me pongas Voy a borrar el texto. AS 660 por 12 entre entre 4200 por 100 más 12 por 1.5 porque es azotea, ¿no? ¿Sí? Entonces 660 por 12 entre 4200 y entre 112 y por 1.5 punto 0 25 AS 0.025 centímetros cuadrados por cada centímetro. Entonces AS 2.5 centímetros cuadrados por metro de ancho. La separación, ese es el número 3, es 0.71 por 100 entre 2.5. Y eso me da 71 entre 2.5, 28 centímetros. Entonces, el acero no debe rebasar los 28 centímetros. Para cuestiones prácticas yo podría usar 25 o 30, pero 30 se me hace ya muy abierto. Puede ser 25. Tiene caso que yo revise, que yo diseñe el acero que necesito en la parte inferior. ¿Debo hacer la revisión? Ustedes díganme si lo debo de hacer.
No, No, porque hay compresión. porque ya revisó con el mayor. Porque ya revisé con el mayor y me está pidiendo el mínimo. Por lo tanto, no me queda más que armar. ¿De acuerdo? Voy a armar la losa y la revisamos. Después de armarla, la revisamos por cortante. ¿De acuerdo? Este punto de inflexión y aquí, dímelo Luis, ¿cuánto vale? El de momento. Porque ahí vamos a cortar el bastón. Un cuarto. ¿L entre 4? L entre 4 entonces me da 2.85 entre 4 me da 71 centímetros. 71 más super alto efectivo 81. Ahí voy a cortar bastones. Por lo tanto mi losa va a quedar armada viendo un perfil de la siguiente manera. Tengo aquí el acero que va a 81 centímetros, 80 centímetros, cuestiones prácticas, ¿sí? Y el acero positivo. ¿Alguien me puede decir a qué separación? El que calculamos es el bastón, que es del número 3 a cada 25. ¿A qué distancia colocamos el de abajo? Pues también con el mínimo, ¿no? Número 3 a cada 25. Ese es el armado para la losa con trabajo en una dirección. Y el acero perpendicular es el acero mínimo con temperatura que me da también a cada 30. 28, ¿no? ¿Sí? Entonces, este lo aproximo a cada 25. Por lo tanto, las bolitas perpendiculares, las varillas perpendiculares van a ser a cada 25. ¿Sí? Y ese es el acero por flexión. Ahora nada más me falta revisar por cortante el espesor. Es muy rápido, ¿sí? Porque solamente tengo que verificar el espesor. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? De cómo armé, de cómo revisé por flexión y de cómo controlé la temperatura y controlé la flexión. Si no controlo el acero por temperatura, lógicamente lo que voy a evitar es agrietamiento. Si tuviera cadena en el extremo del muro, ¿pudiera bastón también? Puedo poner bastón, incluso si hay muros que continúen la estructura hacia arriba, debo de poner bastones. ¿Por qué? Porque el muro aplasta la losa y se genera cierto momento. No sabemos qué cantidad, pero se genera momento. Yo en este caso estoy hablando de una losa que ya no tiene nada arriba, ¿no? Es una losa de azotea. Pero hay que tomar las precauciones. No pasa nada si ponemos acero en la parte de los extremos. Puede ser. Aunque por esfuerzos teóricos no lo necesitemos. ¿Alguna otra pregunta? Tengo esta y esta. No. ¿Revisamos por cortante? Entonces, ¿qué ventaja tiene la losa cuando trabajo en una dirección que se diseña como si fuera una trapa? ¿De acuerdo? Entonces, este es el diseño por flexión. Ahora voy a revisar por cortante. Shear. Diseño por cortante. ¿Sí? Yo el cortante lo puedo calcular a un peralte efectivo. ¿Sí? Pero también lo puedo dejar exactamente ahí, no pasa nada. Es un cortante muy pequeñito. Lo voy a revisar ahí donde está, ¿no? Entonces mi cortante último es igual a 1.46.
toneladas. Mi cortante resistente es igual a FR a 0.5 FR BD raíz cuadrada de F asterisco C, F prima C, porque el F asterisco C ya desapareció, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi factor de resistencia, ¿cuánto es? Para cortante, En Punto 7. Punto 65. punto 75. 65. 65. FR punto 65. Porque es transmisión por fracción, ¿no? ¿Sí? Entonces, B resistente 0.5 por punto 65 por 100 por 10 y por raíz cuadrada de 200. Lo que resiste es lo siguiente: 200 a la punto 5 por 10 por 100 por punto 65 y por punto 5, 4.596 kilogramos. Cortante resistente 4.6 toneladas mayor a 1.46. Ok. Entonces, está revisada la losa por flexión, por cortante. No revisé deflexiones. ¿Por qué? Porque cumplí con las fórmulas del ACI que me dicen si cumples con estas expresiones, puedes omitir el cálculo de deflexiones. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima clase veremos losas reticulares con trabajo en una dirección reticular, nada más para ver una aplicación. Posiblemente ahí entremos también a las perimetralmente apoyadas. ¿De acuerdo? ¿Va a dejar como un trabajo ahorita? Sí. Vamos a dejar una tarea para los muchachos. Sí. Para que no tengan malos pensamientos, hagan el ejercicio, sigan el procedimiento que realizamos aquí y bueno, veremos las caras, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, a dejar un ejemplo de tarea. Una tarea más bien. 3. Sí, por favor. No. Daniel. Por eso tienes Columna. un pequeño ejemplo para que no tenga. Vamos a considerar una carga de servicio, una carga última de 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué se ve? Y hay una carga de servicio de 645 kilos por metro cuadrado. La última es de 1 tonelada. Entonces, hay que diseñar las losas para el edificio. ¿De acuerdo? Un F'C 250 y un FY de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Lógicamente lo que van a hacer, dividir en 8 franjas de 1 metro y van a analizar una viga con 4 claros de 350. ¿Cómo lo pueden hacer? Usar algún programa o hacer un cross para calcular los cortantes y los momentos. ¿De acuerdo? Colorín colorado. Dale.